bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si están de pie, pueden sentarse. Vamos a hacer una breve reflexión de las lecturas que acabamos de oír. Esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es una fiesta muy importante de nuestra fe. Y no solo es importante porque estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús, sino sobre todo el contenido del corazón de Jesús, de lo que significa el Sagrado Corazón de Jesús. Porque, ¿qué simboliza el corazón? Sobre todo simboliza el amor. Esta palabra, lamentablemente, tan deformada hoy en día, el amor, se la comprende muchas veces en sentidos equivocados, pero nosotros vamos a procurar profundizar un poco este amor, porque fíjense, hay un mandamiento, el primero, que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Ese amor a Dios es el amor que va de nosotros como criaturas para Dios, para nuestro Señor Jesucristo, para el Creador. Pero también hay un amor de Dios. Fíjense que hay un amor que sube y también hay un amor que baja. Nuestro fundador, Monseñor John Clark, comenta con mucha frecuencia estos dos amores, el amor que sube y el amor que baja. Entonces, por ejemplo, los apóstoles, había dos apóstoles que se diferenciaban en este punto. Entonces, San Pedro era el apóstol que más amaba a nuestro Señor, pero San Juan era el apóstol más amado por nuestro Señor. ¿Se fijan? Hay un amor que sube y que baja. Entonces, ese amor que Dios nos tiene se manifestó de muchas maneras. O sea, nuestro Señor solo hizo el bien. Él curó enfermos, resucitó muertos, enseñaba, etc. Expulsaba demonios de las personas que estaban poseídas por espíritus inmundos, etc. Entonces, ese amor de Él se manifestó de modos impresionantes. Pero el principal gesto de su amor por nosotros es que Él muere por nosotros. A veces nos cuesta un poco medir ese amor de Él por nosotros. O sea, le entregó su vida por nosotros. Entonces, esa es la mayor prueba. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Lo dice San Juan, ¿no? En el capítulo 15, versículo 13, dice: no hay mayor amor, no hay mayor prueba de amor que el que da la vida por un amigo, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo dio la mayor prueba de amor. Él muriendo en la cruz por nosotros, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de redimirnos, con la finalidad de salvarnos. Pero esa salvación depende de nuestra respuesta. Entonces nosotros también tenemos que corresponder a ese amor que Él nos tiene. Entonces en la primera lectura del profeta Oseas está muy expresado aquí ese amor que Dios nos tiene, porque dice: cuando Israel era niño, yo lo amé. Aquí se refiere al pueblo elegido, ¿no? Él amó a ese pueblo. Y de Egipto lo llamé. Claro, cuando estaban en Egipto, después de varios siglos que estuvieron en Egipto, el pueblo de Israel, hubo un momento en que el faraón empezó a perseguirlos, a maltratarlos. Entonces ahí aparece Moisés, que saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Entonces por eso dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Después dice: yo fui quien enseñé. O sea, Dios fue el que nos enseña. Él es el que nos va guiando. Y muchas veces, por no decir casi siempre, no reconocemos esa guía, esa enseñanza. Porque Dios es el que nos va mostrando en nuestra vida cuáles son los caminos que tenemos que seguir. Y a veces decimos: qué suerte que tuve, o qué coincidencia. No, o sea, la suerte, la coincidencia, es Dios el que determina las cosas. Entonces a veces somos muy ingratos, no correspondemos al amor que Él nos tiene. Debemos saber reconocer que todo aquello que tenemos, que recibimos, etcétera, fue Dios que nos lo dio. Entonces, hoy es una fiesta
muy buena, muy importante para nosotros hacer un reconocimiento, ¿no?, de todo aquello que recibimos de Dios. Ser agradecidos de todo aquellos dones que Él nos da. Procurar ser fieles, ¿no?, procurar corresponder a ese amor que Él nos dio, que Él nos da habitualmente. Entonces, después, Dios nos dejó, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo funda la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia católica. Entonces, esa iglesia también nos está para ayudarnos con sus sacramentos, por ejemplo, la confesión, la comunión. Son dones extraordinarios que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para nuestra salvación. Entonces, podríamos hacer una lista larga de todos los dones que Él nos da. Y evidentemente, Él también nos prueba, porque fíjense, Él en su amor infinito, Él nos ofrece un premio después de esta vida, que es un premio eterno, que es la felicidad eterna. Es una felicidad tan grande que vamos a ser plenamente felices en el cielo. Pero para obtener esa felicidad en el cielo, necesitamos en esta vida corresponder a ese amor que Él nos manifiesta, que Él nos da. Y como somos a veces tan desagradecidos, ni pensamos en eso, nos vivimos como si Dios no existiera, no queremos saber de cumplir con su ley. Y cualquier problema que tenemos, viene la rebeldía. Y no aceptamos muchas veces las cruces que Él nos manda. Y fíjense que esas cruces que Él nos manda, uno diría, no, pero es que no entiendo por qué tiene que existir el sufrimiento y yo quiero ser feliz y tanto se habla, ¿no?, el derecho a ser feliz. A ver, vamos con calma, porque esa felicidad que Dios nos ofrece, ya tenemos en esta vida una felicidad relativa. Pero esa felicidad relativa que podemos tener en esta vida es siguiendo sus enseñanzas, es siguiendo sus pasos, siguiendo los pasos que Él dio, llevando su cruz también. Y Él fue crucificado, nosotros también tenemos que seguir ese camino. Y siguiendo ese camino es que vamos a tener una felicidad en este mundo, pero relativa. Pero la felicidad plena, Él nos la ofrece después de la muerte, en el cielo. Pero para eso, como digo, tenemos que corresponder a todos los beneficios que de Él recibimos. Entonces, después el profeta Oseas continúa y dice, ¿no?, es Dios que está hablando a través del profeta, que dice, mi corazón se conmueve dentro de mí. El corazón de Dios se conmueve porque quiere ayudarnos. Él tiene como una especie de pena de nosotros. A veces cuando nos ve frágiles, Él quiere ayudarnos. Pero depende de nosotros que nos abramos a la gracia de Dios que Él nos quiere dar. Entonces dice, se inflama toda mi compasión, ¿no? Y después dice, ¿por qué? Porque yo soy Dios y no hombre. Claro, a veces, ¿cuántas veces uno escucha, no? No, ya Dios debe estar cansado de nosotros, de tanto que le pedimos o de tanto que lo ofendemos. Vea, los hombres nos cansamos cuando a veces tenemos algún problema con otra persona, pero Dios no se cansa y Él siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a atendernos. Entonces no debemos desconfiar de ese amor que baja. Ahí viene el problema, que empezamos a hacer cálculos humanos, que Dios, yo ni me aparezco delante de Él porque en el fondo va a descargar su cólera, porque soy pecador, soy frágil, etc. No, nosotros tenemos que confiar en ese amor que baja, pero ahí está, debemos abrir nuestra alma. Y nuestro fundador, el doctor Plinio Corrêa de Oliveira, él comenta, por ejemplo, que si Judas, que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, si él hubiese recurrido a la Santísima Virgen para pedir perdón por el pecado que cometió, tremendo, ¿no?, de envidia y de etcétera, en el fondo empezó a rechazar a nuestro Señor Jesucristo y terminó traicionándolo, entregándolo y terminó suicidándose. Entonces, ¿por qué? Porque perdió la esperanza, perdió la confianza. Entonces nosotros no debemos dejarnos llevar por esa mentalidad. Por eso dice, yo soy Dios, no hombre. Soy santo, dice, en medio de ti, y no enemigo. A veces creemos que Dios es nuestro enemigo. No. Soy santo en medio de ti, y no enemigo a la puerta. Es muy bonita esa frase.
Entonces, no dejarnos llevar nunca por ese sentimiento de desconfianza, de miedo, ¿no?, de Dios por lo que hayamos hecho. Y como digo, siempre Dios está dispuesto a atendernos, a abrirse a nuestra petición, a nuestro pedido de perdón, pero no debemos desconfiar. Entonces, por ese motivo es que cuando nuestro Señor Jesucristo se aparece a Santa Margarita María Alacoque en el siglo XVII en Francia, ella recibe una serie de revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, y es ahí donde nuestro Señor en cierto momento le dice que Él, por así decir, queda triste viendo de todo el beneficio que Él nos quiere dar, pero que nosotros rechazamos, ¿no? Rechazamos ese corazón lleno de amor, lleno de misericordia. Entonces, Él, por así decir, claro, en Dios no hay tristeza. Él es todo alegría, Él es todo felicidad, Él es Dios eterno, todopoderoso, infinito, etc. Pero bueno, Él se entristece de algún modo viendo que nosotros lo rechazamos. Entonces, vivimos en un mundo en donde Dios está siendo muy rechazado, ¿no? La fe se está perdiendo, la descomposición moral, la descomposición familiar, la descomposición social, etc. Hoy en día se manifiesta de un modo tremendo. Y tanto es así que eso también se manifiesta en todo lo que hay de rechazo a la religión católica, rechazo a la moral católica, rechazo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuánto sacrilegio, cuánta blasfemia, etc. Entonces, también hoy es un día para nosotros observar, digamos así, meditar, reflexionar al respecto de cómo el Sagrado Corazón de Jesús, cómo Dios es ofendido. Y es una buena ocasión para nosotros también, cada uno, ustedes desde su casa, aquí el sacerdote también, en la misa lo hace, es ofrecer un acto de reparación. Nosotros podemos también reparar. Entonces, digamos que hablemos en una vida de familia, en que dos hermanos, uno de ellos ofende a su madre, y el otro, que no la ha ofendido, puede ir donde la madre y decirle: mamá, te pido perdón por lo que hizo mi hermano. Estamos haciendo un acto de reparación. Entonces nosotros también podemos reparar las ofensas que se cometen contra el Sagrado Corazón de Jesús, haciendo un ofrecimiento. Entonces por eso es que vamos también, en la hora de la comunión espiritual, vamos a hacer una consagración a la Santísima Virgen. Entonces, al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces por eso es que yo creo que todos tienen ahí, yo ya la mostré al comienzo de la misa, pero ojalá que hayan podido descargar este pergamino, esta estampa del corazón de Jesús, donde está la oración que vamos a hacer al final, como les decía, en la comunión espiritual. Pero sobre todo, al hacer esta consagración, pidamos, ¿no?, sobre todo, para crecer en nuestro amor a Dios. Segundo, que tengamos conciencia de ese amor que baja, que no desconfiemos de ese amor de Dios lleno de misericordia, de compasión, que está a nuestra puerta siempre, ¿no? Hay una imagen muy bonita de nuestro Señor Jesucristo golpeando una puerta, así, desde afuera, esperando que quien está adentro le abra. ¿Y cuántas veces nosotros no abrimos la puerta? Entonces, esta consagración que vamos a hacer, pidamos, ¿no?, a Dios por medio de la Santísima Virgen. Como les decía, primero para crecer en nuestro amor a Dios. Segundo, para que crezcamos en esa conciencia del amor que baja, del amor que Dios nos tiene. Y nunca desconfiemos de ese amor. No pensemos que es un enemigo, como dice el profeta Oseas, sino que Él está siempre dispuesto a atendernos, a escucharnos, a oírnos, a pesar de que nosotros no lo sintamos. Es muy frecuente que nosotros no sentimos. Uno reza, uno pide, y uno no siente nada, es muy frecuente, pero no por eso es que nuestro Señor no está oyendo. Él siempre está oyendo nuestra petición. Entonces, esa consagración también que vamos a hacer, hagámosla también reparando las faltas, primero que hemos cometido nosotros, pero también aquellas que otros cometen. Entonces nosotros hagamos esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús, o renovémosla, si ya la hemos hecho,
pidiendo esto, ¿no? Crecer en el amor, crecer en nuestra conciencia y nunca desconfiar de ese amor que baja, y para reparar todas las faltas que hemos cometido o que la humanidad comete contra el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vamos ahora a hacer nuestra profesión de fe rezando el credo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Siempre sea alabado.